Hola, soy Ali, pero vacílense esto. Hoy estoy con John da Silva, Juan por acá por este lado, para hablar de algo que ocurrió hace 365 días atrás, el podcast eterno. Pero más allá de que haya pasado un año, yo creo que es una hazaña memorable para la historia digital de lo que es Venezuela. Y creo que no hay espacio más oportuno para tener una conversación y además tomarnos el tiempo de compartir esas anécdotas que se produjeron ahí, porque más allá de intentar o romper un récord Guinness, creo que lo más importante es que hubo una muestra, un retrato de una Venezuela en una contemporaneidad súper interesante. Lo cual lo merita además, porque sabes que se hace difícil en la reflexión de lo que hicimos. Obviamente nosotros de nuevo estamos dando la cara, pero hay un montón de gente que estuvo involucrada en ese proyecto. Es muy difícil que tú mismo digas lo que tú acabas de decir sobre un trabajo que tú hiciste. Es decir, que nosotros como individuos reflexionemos y dijimos, no, lo que nosotros hicimos fue hacer un hito de lo digital, del suceso que estaba en el 2022. Sería demasiado pretencioso desde la autocrítica, ¿no? Desde la autoevaluación. Por eso una vista exterior es como agradable y sorprendente, porque tú dices, wow, eso puede ser verdad. Entonces tú dices, wow, entonces le da una capa superior a lo que uno vivió hace un año, ¿no? De hecho, anecdóticamente, disculpa que te interrumpa, cuando estábamos conversando en la idea de cómo, o sea, qué hacer para de alguna manera celebrar este año de eso que vivimos con el podcast eterno, una de las cosas que reflexionamos con el equipo, y de hecho una vez tuve una conversación contigo, porque hace un año tú y yo no nos, por lo menos tú, nada, cero, nos conocimos el día que te sentaste. Sí, ese día que me senté ahí. Fuiste invitado al podcast y ese día nos conocimos, pero luego, bueno, hemos hecho proyectos juntos, hemos desarrollado cierto nivel de conexión, y en una conversación que tuve una vez contigo, tú hablabas del podcast eterno de una manera que yo decía, nosotros no lo vemos así, o sea, nosotros somos conscientes de lo que hicimos, pero probablemente en una dimensión. Y tú ese día me lo narrabas de una manera que yo decía, y ayer conversando, y bueno, yo creo que Ali es la persona correcta como para que nos ayude a ver otras aristas que no estamos viendo. Pero lo que sí es cierto es que hay una cosa que es cuando uno tiene como una mirada del outsider sobre ciertos procesos que ocurren, es distinto. Y además hay algo que esto le dice un panita a esta situación, que es la maldición del creativo. Como estamos confinados a esta necesidad de hacer algo, nuestros intereses y lo que nos mueve cuando nos montamos en esa vuelta son distintos incluso a lo que de pronto se produce, o tiene otros matices que capaz a veces uno no lo ve. Y en ese sentido, también para que quienes nos vean puedan entender un poco de qué va esta vuelta, es cierto, hace un año ustedes hicieron una hazaña que en términos técnicos para la Venezuela del 2022 era súper complejo, que era plantearse en el marco de la celebración de los 40 años de la conexión del Internet, celebrarlo a través de hacer un podcast eterno, que realmente era una transmisión en streaming de forma continua durante 40 horas. Esto que comentas tiene como que un valor. Una cosa es grabar 40 horas. Y otra cosa es hacer radio 40 horas. Porque la estabilidad del satélite está. Bueno, satélite no, las ondas hercianas están garantizadas. Y otra cosa es hacer streaming sobre una transmisión de 40 horas. Entonces, cuando te pones ahí, hay una mezcla de grabación que ya implica un recurso técnico, porque uno piensa en una grabación de una pauta de un día y tú dices, bueno, vamos a grabar 2 horas, y más o menos suele ser 4 o 5 horas para grabar. Cuando piensas en una grabación de 40 horas, piensas que hay equipos que tienen que dormir, hay equipos que tienen que descansar. Es decir, 40 horas no es una cámara, no es una cámara, son 5 cámaras. Totalmente. Entonces, esa logística, luego lograrlo en el streaming, de la visión tecnológica de lo que sucedió ese día, es tremendamente complejo en ese marco de la Venezuela que vivíamos. Sí. Recuerdo que para esa época Venezuela era que si en la lista de la conectividad en internet éramos que si estábamos en la lista de los últimos 5. Sí. Y también eso habla un poquito de la insistencia, de lo que nosotros queríamos lograr, porque eso es un logro técnico. O sea, primera vez, más allá de las 40 horas de podcasting y el récord mundial, habla de la primera transmisión en streaming, que me atrevería a decir que se ha hecho en Latinoamérica de manera continua. Y creo que fue mucho del espíritu siempre del podcast eterno, más allá del récord. Obviamente, en todas las conversaciones que tuvimos antes de comenzar a grabar aquel día,
a transmitir era cómo nosotros podíamos aportar a la construcción de la marca país. La creación de contenidos en Venezuela no es igual que crear contenidos en México, en Estados Unidos, por muchos factores. O sea, compañías tecnológicas que ofrecen. Es decir, tú estás en México y tú levantas el teléfono y hablas con Spotify y le puedes preguntar a Spotify, ¿cómo hago para esto? O hablas con YouTube, YouTube, ¿cómo hago para esto? Tú estás en Venezuela y bueno, puedes hablar con alguien de México, pero no tienes el soporte. Hay unas trochas que tienes que cruzar. Hay unas trochas, hay unas trochas. Entonces, esas son complejidades que en el día a día nosotros las manejamos y tal, pero que lo hace más difícil, claramente, ¿no? John, vacílate esto. ¿Me creerías si te digo que no hay nada más aburrido que los carritos chocones en Finlandia? Juan, eso suena muy específico. ¿Por qué lo dices? Vamos a estar claros. Los carritos chocones son un vacilón. A menos que estés en Finlandia. Porque mira cómo los manejan. Ajá, ¿y los choques? Exactamente, John. No chocan. Y no es porque ellos sean muy cívicos o algo así. Es porque está prohibido. Eso es como si fuera a jugar GTA, pero respetando las leyes de tráfico. O sea, los carritos chocones en Finlandia son solo carritos. Exactamente. Así que voy a sustituir la famosa frase de este pan es un huevo sin sal. Ahora diré es un carrito chocón en Finlandia. No, men, quédate con huevo sin sal, porque el carrito chocón es demasiado largo. A mí me gustaría que ustedes comentaran algo que es... en este momento es sencillo decir incluso por TikTok de que hay mucha gente que está haciendo transmisiones vía por lo menos plataformas como Twitch a través de juegos y están clipeando y tú te puedes dar cuenta que hay venezolanos consumiendo y participando de ese espectro. Sí. Ahora, en el 2022 parecía una locura decir vamos a hacer transmisión streaming y que eso... ¿Cómo ustedes evalúan entonces a los venezolanos y la relación con lo digital y las plataformas de consumo? Yo creo que para ese momento, o sea, toca usar dos términos, streamear y clipear. Eran dos términos que para el 2022 todavía no se mencionaban mucho. De hecho, el clipear viene mucho del mundo del streaming. Sí. Y particularmente nosotros todavía consideramos que la cultura del streaming en Venezuela en un 2023 es algo que está arrancando. Ok. Para esa época tú hablabas más de live, Ajá, es verdad. hablabas más de live en TikTok, ni siquiera en TikTok. Yo creo que quien puso la palabra live fuerte en Venezuela sobre todo fue Instagram. Sí. Pero hablar de streaming en un 2022 en Venezuela era algo bastante lejano. Y nuevamente con esta analogía, nosotros el reto de hacer streaming, obviamente lo afrontamos y lo queríamos asumir porque sí veíamos lo que está sucediendo afuera. Obviamente esto es algo que nosotros ya sabíamos, o sea, si tú te pones a ver, ya la velada de Ibai sucedía. Ya tú tenías otras transmisiones en Estados Unidos, todos los hermanos Logan, ya el tema del streaming cada vez lo veías muy fuerte. Yo no soy para nada creador de Twitch, pero ya uno empezaba a consumir Twitch de una manera para lograrlo entender. Yeah. Entonces hablar de streaming en un 2022 para mí era otro reto técnico porque no había algo realmente consolidado y creo que todavía está en construcción, sobre todo en el mundo del streaming. Yo creo que eso hay que poner un antecedente, que nosotros veníamos de pandemia. Y la pandemia sí nos puso la necesidad de entender, o sea, si hubiéramos hecho eso antes de pandemia, si hubiera sido un wow raro. Ok. Pero la pandemia nos hizo tener muchas reuniones en Zoom, en Meet, que de alguna forma eso es un streaming. De alguna forma eso nos da la sensación de la transmisión del streaming. Es decir, conectados en tiempo real en una plataforma donde tengo audio y video. Claro. Entonces, esa sensación, muchísima gente, sí, del 2020 al 2022, sí vivió la experiencia del streaming sin que necesariamente tenga esa visión del streaming, porque yo estoy en vivo en una pantalla hablando, aunque sea una reunión de trabajo, aunque sea un espacio. Entonces, ese antecedente como que nos da como que un paso adelante a lo que podía haber sido el 19. El 19 sí podríamos estar hablando de olvídate de las comunicaciones y las reuniones virtuales, nada de esto era... Entonces ese antecedente de la pandemia nos llevó a poder tener un 2022 con cierta experiencia lógica. Ahora, el mundo del streaming, de generar contenidos en vivo, está básicamente muy limitado al gaming en potencia global y en potencia local, con lo cual era un territorio
que nosotros no tenemos skills para crear contenidos en ese territorio. Entonces, yo creo que ese contexto sí marcó como que esa transformación, pero no nos agarró tan naif en el tema del streaming por el tema de lo que pasó en la pandemia. Pero entonces está bien interesante. Entonces, estamos hablando entonces de que en términos técnicos, y ahora sí pasamos como a esta fase más técnica de los quienes trabajaron con el equipo, entonces sí implica que hubo un momento de adaptación de que más bien desde esta cultura de la que hablábamos de transmisión, familia, tal, que además esto está atravesado por el proceso migratorio venezolano, que viene como esta vuelta también de la pandemia. Entonces, claro, ahora lo que se planteó es cómo logramos que esto funcione 40 horas de forma continua. ¿Cómo el equipo se engrana? ¿Cuántas personas estaban involucradas? ¿Cómo era esa vuelta? La gente decía, no puedo con esto, voy a renunciar, sáquenme de aquí. Hay un tema, Ali, que es que o sea, el proceso creativo, cuando se piensa la idea es muy bonita. Y tú piensas como que en el caso post-idea. Claro. Y dices, mira esta idea, caso post-idea, y tú dices, wow, qué buena idea. Entonces, ese caso post-idea era muy lindo, ¿no? O sea, en los 40 años de Internet, hacer 40 horas, romper el récord mundial de mayor transmisión desde Venezuela, con personas de Venezuela que nos digan cómo afectó el Internet, su vida y su desarrollo. Era como muy bonito todo eso. Cuando empieza ok, ¿qué necesitamos? Wow, ahí se empezó a poner la cosa difícil. Porque algo que probablemente nunca hemos dicho, pero que es una realidad, el 95% de las cosas que sucedieron ahí fueron casi ad honorem. Ok. Es decir, los 39 invitados fueron ad honorem. La mayoría de las personas que pusieron sus servicios fueron ad honorem. Es decir, fue como que una colaboración honesta para que un grupo de personas pudiéramos hacer esto. Hubo una participación comercial de marcas, pero que ayudaron a los costos, a que los costos sucedieran. Que en verdad sucedieron desde el momento uno en que se conversó la idea hasta que empezamos a grabar, pasaron 7 meses. O sea, desde la primera conversación que nosotros tuvimos de esto nos está llamando la atención, porque lo decíamos al principio, esto viene muy, lo conversábamos antes de grabar, esto viene muy inspirado en que nosotros estábamos, bueno, ya estábamos haciendo contenido, pero otra cosa que estábamos viendo mucho es que, sobre todo los contenidos y los creadores de contenido que nosotros admiramos mucho, empezamos a ver cómo cada vez tiraban puentes entre lo digital y lo físico. Claro. Comenzaban a hacer eventos. Y eran las cosas, y esos eventos representaban un gran hito para ellos. O sea, el caso de Ibai con la velada, por ejemplo. Y nosotros decimos, bueno, dentro de lo que nosotros hacemos y el tipo de contenido que nosotros hacemos, ¿qué puede ser interesante? Y bueno, el tema del podcasting, vamos a ver cuál es el récord más grande que hay en el mundo, cuál es el podcast más largo. Y recuerdo que ahí vimos varios, pero luego nos encontramos con el inglés primero y después con el español. Con el español que hizo 24 horas en la Gran Vía. Y el inglés 38. Y el inglés 38. Y ahí, al revés, creo que el español fue el que hizo las 38. Ok, y ahí hubo como un tema de, wow, empezó como una cosa, oye, ¿lo hacemos en el estudio o lo hacemos fuera del estudio? Claro. Y de hecho, recuerdo que el plan original era hacerlo en la Plaza de los Palos Grandes. Sí. Teníamos como, es que eso es otra cosa interesante. O sea, la idea como idea ya la teníamos, pero el cómo llevarla a cabo también sufrió procesos de transformación. Yo creo que lo bonito de esto, no solamente nosotros, sino todo el equipo que fue parte, es que en 7 meses, en todas las mesas de trabajo que teníamos, nunca hubo un momento de esto, lo creemos que es imposible. Si bien es cierto, en esos 7 meses o 8 meses de preproducción, hubo momentos bajos, o sea, hubo momentos donde altos en la productividad creativa de lo que queríamos que era el evento, y hubo momentos donde bajos donde, oye, necesitamos, ponte, el mueble y no lo tenemos, no tenemos quien nos los tenga, necesitamos, invitamos a una persona y nos dijo que no. O sea, hubo momentos donde tú decías, upa, el proyecto se está comprometiendo. Un gran momento bajo es porque como habíamos pensado, como lo visualizábamos, hacerlo cuando ya lo llevamos a papel, cuando sabíamos lo que nos iba a costar, tuvimos que decir, bueno, esto no va a ser viable. O sea, y en ese ser viable dijimos, bueno, tú pudiste tomar la opción de decir, bueno, no lo hacemos, pero realmente encontramos como la manera de adaptarlo sin sacrificar la idea original. Juan, vacílate esto. ¿Me crees si te digo que te tengo un dato raro sobre el 11 de septiembre? Ok.
Estoy seguro que de aquí en adelante lo que viene es una teoría conspirativa. Sí, pero es información nueva que no la has visto en los documentales todavía. Lánzate. Men, el día antes del 11 de septiembre, o sea, el 10, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, dijo, y te lo voy a decir textual, Juan, el gobierno no puede rastrear 2.3 trillones de dólares en transacciones. Mira, ese monto es más o menos lo que cuesta hoy en día un monoambiente en Caracas. El día después de esa declaración, es decir, el 11 de septiembre, un avión choca contra las torres donde se estaban haciendo la contabilidad y el traceo de esos 2.3 trillones. ¿Coincidencia? Coincidencia. Está bien. Eso es muchísimo dinero, Juan, mucho, mucho. Bueno, John, pero ojo, sí pudo haber sido una coincidencia. Puede ser una coincidencia, pero en tu caso, negocio bien ese alquiler, man, porque ahí le puedes bajar un poquito. John, pero es que un trilloncito, bien lejos, ni a eso le llega. ¿Ustedes nunca sintieron esa complejidad del proyecto? ¿Será porque sentían de que el compromiso de hacerlo era mucho más grande que la misma altura de la montaña con la que se enfrentaban? A ver, como para responder en orden a todo lo que vas a decir, yo sí coincido, y que lo hablábamos en estos días, yo sí coincido con que el hecho de que algo digas no es porque es venezolano es bueno en lo absoluto. Sí creo que hacerlo en Venezuela, por las cosas que conversamos antes, bueno, hay ciertas barreras y ciertas capas que le pueden agregar un pelo más no sé si ni siquiera la palabra es mérito. A ver, yo sí creo que es un tema de mérito haber hecho una transmisión de streaming en Venezuela durante 40 horas con un internet, siendo uno de los países de conectividad más al mundo. Sí, eso tiene cierto mérito. Pero eso no garantiza que sea bueno. O sea, en lo eso es absoluto, interesante. eso para nada garantiza que sea bueno. Yo sí creo que lo que garantiza que sea bueno, que esto pasa aquí, esto pasa en África, esto pasa en Estados Unidos, esto pasa en cuando lugar, es cuando tú encuentras una idea y logras, que yo creo que eso es algo que a mí particularmente me motivó y durante todo el tiempo a mí se me mantuvo muy motivado el proyecto, es que esa idea que de repente surgió de la discusión de dos personas, a medida que la ibas transmitiendo, lograbas la capacidad de emocionar y comprometer a las personas con esa idea. Y luego dos retos ahí adicionales que era que el contenido fuera realmente interesante. Porque uno puede plantear hacer 40 horas y estar hablando tonterías en la hora 16 a la 22. Claro. Nuestra intención, independientemente luego del resultado, era que cada momento de ese podcast tuviera relevancia para alguna persona sobre lo que allí se está diciendo. Y lo que tratábamos claramente era que ese contenido tuviera mucho sustento. Obviamente había mayor o menor motivación en cada uno de esos contenidos, dependiendo de lo involucrado que estás con la idea o no, pero la idea era que cada persona pudiera tener un ámbito. Desde afuera, como outsider, viéndolo desde lejos, una de las cosas que me pareció burda e interesante cuando yo vi como todo el proyecto, porque además yo lo seguí desde el minuto cero, era que para mí era un retrato donde habían elementos que eran desconocidos para mí sobre quienes hacían contenido digital o visiones, porque también no solamente habían creadores de contenido, también había visiones que estaban colocadas ahí. Sí. Entonces, pero me parecía burda e interesante el ángulo que se tomó para decir, desde aquí voy a ver Venezuela. O sea, porque para ver Venezuela, que es una cosa bastante diversa, el ángulo que tú tomas, tú puedes tomar un punto de referencia y en base a eso hacer un análisis. Pero ustedes hicieron un análisis desde un espectro digital y a través de incluso marcas, que era una frase que se repetía, era marcas que construyen país. La pregunta es, ¿cómo llegan a ese criterio y cuál fue el reto para hacer esa curaduría? A ver, el tema de marca que construye país siempre ha sido creo que una filosofía que nosotros tratamos de tener en todo lo que hacemos. Okay. No solamente tenía que ver con el podcast eterno, tiene que ver con lo que nosotros hacemos en el día a día desde nuestra parte profesional. Y esa curaduría realmente, y siendo muy honestos, obviamente en todos esos meses que nosotros estuvimos, es falso que nosotros teníamos bien marcado un espectro de 40 personas que queríamos tener. Para nosotros conllevó inclusive comenzar a investigar quiénes son las personas que no son las que yo sigo necesariamente, quiénes son personas que están realmente haciendo cosas en internet que no están en mi radar, porque nos suele suceder. Y una de mis grandes sorpresas, y eso sí lo dije varias veces, inclusive durante el podcast y post podcast eterno,
es que una de las cosas a mí más gratificantes fue literalmente eso. A medida que yo me sentaba e iban pasando las horas, me pasó contigo, porque yo había visto 2, 3 videos tuyos, y yo de hecho me había dicho, pégale los de pana, mira lo que está haciendo, que después de haberme sentado contigo y varias personas, yo dije, uno necesita como romper esa burbuja algorítmica. O sea, necesito conocer más y qué interesante realmente lo que está sucediendo en Venezuela y cosas lo que están pasando. Sí hubo en algún punto más cercano a la fecha, donde ya empezamos a tener la necesidad de aterrizar cosas, donde Juan sobre todo decía, oye, necesitamos conectar esto con un punto común en la conversación. Y claramente nosotros, bueno, la tecnología está involucrada en la mayoría de las cosas que hacemos, ¿no? Y la conversación que hacemos también está muy involucrada con la tecnología. Entonces eso como que claramente teníamos como claro la visión de la tecnología, pero no teníamos cerrado totalmente el camino y fue cuando se dieron como 2 conversaciones paralelas en ese momento que dijimos, oye, vamos a hablar con estas personas y entender cómo el Internet les afecta por una razón, porque el Internet tiene relación con todas estas personas y los afectó. O sea, una Marisabel Párraga en el periodismo que ha tenido que, de hacer periodismo tradicional, a ser la responsable líder de la digitalización de Unión Radio, por ejemplo. Valentina Quintero. Valentina Quintero, o sea, o personas que son nativamente propias digitales, que son gente que crean contenido. Y eso sucedió gracias a algo que sucedió en el ejército americano, la necesidad de comunicaciones con ARPANET, y estaban pasando los 40 años de ese momento. Entonces ahí como que se cerró el ciclo, donde se nos hizo fácil conectar el approach de los perfiles de invitados que queríamos y de qué abordar con esos invitados, porque cada uno de los invitados, que eran 39, tenía un guión. Yo creo que el país también necesitaba tener una conversación mucho más honesta y profunda sobre algunos aspectos con personas que capaz de forma digital no era tan cercano. Pero hay un elemento que quería que lo conversáramos, que era el tema del elemento colaborativo, que en este momento, hoy, es sencillo plantear de que la forma en cómo tú puedas ampliarte en el espectro de la digitalización es a partir de la colaboración. Pero en el 2022 no era tan así. Eran nichos cerrados. Y para mí también fue como abrumador, que yo dije, ya, estos panas están metiendo un montón de gente que tienen nichos distintos, que tienen audiencias distintas a conversar en un mismo espacio. ¿Cómo lidiaron con esa situación? Creo que cuando tú hablas del aspecto de la colaboración, sobre todo cuando hablas de creadores de contenido, sí, probablemente en un 2023 es algo que cada vez más frecuente se ve en el mundo de la música, se ve en muchas industrias hoy en día, en un 2022 también estaba presente, pero yo voy a rescatar algo de la colaboración particular que nosotros vivimos y lo voy a conectar con la idea que decía antes. Yo creo que fue una colaboración que fue, le voy a agregar la misma palabra, viral. Es decir, la gente quiso colaborar no por un interés monetario, no por un interés de aparecer, sino por el interés real de ser partícipe por algo que sabías que iba a marcar un hito, porque era algo, 40 horas de streaming en internet en Venezuela. O sea, yo quiero ser parte de eso, porque la gente entendió realmente, o quiero creer eso, la gente entendió el tema del aporte del proyecto para con la construcción de marca país. Algo que a mí lo hablamos muchísimo en el equipo, realmente como nos sentimos muy orgullosos de que eso haya sucedido. Fueron 39 entrevistados. Y ese compromiso que tuvo la gente de que ni uno llegó tarde. Juan, vacílate esto. ¿Me crees si te digo que Jordan no sale en su propia película para evitar un poco de rollo? ¿Cómo que no sale en su propia película? Este año sale la película Air, que cuenta la historia de capaz los zapatos más importantes de la historia de la vida, que son los Air Jordan. Pero el mismo Jordan no sale en la película. Raro, pero es verdad. Solo se ve la silueta de él y el tema es que él es una figura tan relevante en el mundo que poner a otra persona a actuar generaría una polémica innecesaria. Bueno, pero podían hacer como hicieron con Will Smith en Proyecto Géminis. Bueno, eso suele salir fatal como Proyecto Géminis. En Air Jordan
importante dijeron que lo mejor sería que no saliera. Pero eso no significa que estuviera involucrado, porque estuvo full involucrado y así evitaron la polémica. No salió, pero estuvo involucrado. Ajá, ¿cómo así? Jordan aprobó el guión, dio permiso para que usaran la marca y exigió que la única persona que podía interpretar a su madre fuera Viola Davis, que según él es la mejor artista del mundo. Y yo coincido totalmente. No se puede discutir con su majestad. El titular que nosotros buscábamos, en realidad, era Venezuela rompe el récord de mayor transmisión de un podcast continuo. Porque el titular que nosotros habíamos leído era un inglés, no importa si se llamaba Darwin o Alfred, un español. Entonces, esa idea de Venezuela rompe el récord de algo tecnológico, internet, con streaming conectado, porque es como que no parece que pudiera estar en la misma frase. No pareciera estar en la misma frase. Y eso era como que Venezuela fuera parte del récord. Yo creo que esa vibra la pudimos transmitir. Logramos mostrar otra parte de la Venezuela que estaba sucediendo en ese Mira, momento. pues, esto va a sonar retórico lo que voy a plantear. Pero Danos. ¿se cumplieron 40 horas de transmisión? 40, Se cumplieron 40 De hecho, horas de más, transmisión, fue creo que fue 40 y 40 y 15 40 y minutos. 15 minutos. 40 y 15 minutos. Sí. ¿Se rompió el récord Guinness? Ok, eso es un tema... Eso es No, un tema- parece retórico, pero No, es una buenísimo que lo discusión toque. súper Es interesante. un tema buenísimo porque obviamente nosotros desde que arrancamos el proyecto la intención era romper el récord Guinness. Mundial. Porque ya... El récord mundial. El récord mundial, claro. ¿Qué pasa? El Guinness como tal, obviamente es una organización que tiene ese renombre y nada más para dejarlo claro, la persona que nosotros como que teníamos que superar a nivel para romper el récord mundial es una persona que está en España y esa persona está buscando la certificación en Guinness. El inglés, por ejemplo, él rompió un récord mundial. Jordi Wild, que también lo había hecho, Jordi Wild hizo él streaming. rompió un récord mundial, no fue certificado por Guinness. Nosotros buscamos Guinness. Inicialmente en el proyecto queríamos buscar la certificación de Guinness y en el proceso, nuevamente conectando con las cosas como fueron transformándose durante todo el proceso, en nuestra relación con Guinness, Guinness tenía como una modalidad de decir, mira, para que sea avalado y te podamos entregar la plaquita oficial de récord Guinness, un equipo de Guinness tiene que viajar al país para certificarlo. No, Y imagínate. eso implicaba un costo extremadamente alto. Y en ese momento habíamos entendido también que había una segunda manera de certificación, que era que tú tuvieras toda la documentación necesaria para que ellos luego tuvieran la manera de certificarlo y te lo pudieran entregar. Y eso es uno de los motivos por el cual decidimos hacer el streaming, porque el streaming durante 40 horas es la prueba de que eso sucedió. ¿Ustedes sienten que, o sea, después de un año después Sí. de todo ese esfuerzo, además no solamente el de ustedes, sino el de mucha gente que participó, sienten que es necesario o sienten que está bien como un punto de anclaje para el futuro? Yo la verdad, honestamente, siento que no es necesario. Lo que sí siento es que me gustaría poder tener la habilidad de pensar ideas donde lo que pasó en el podcast eterno esté más presente, o sea, más presente de lo que está. Bien. Porque realmente el récord Guinness hubiera logrado eso. Y eso significa que el récord Guinness hace como que esto que estamos hablando acá fuera más gente más consciente de eso. Y eso podría ser inspirador. Por eso O sea- desde mi lado yo sí siento que nuevamente no siento la necesidad de Guinness para la validación del logro. Sí siento que el Guinness como herramienta para difusión. Ahí es donde estuvo como la discusión de seguir intentándolo o no intentándolo. O sea, fue un reto personal para ustedes asumir esta complejidad. O sea, literalmente, yo voy a hacer spoiler aquí, pero esto atentaba contra su vida. Esto humanamente Éramos no es humanamente no es lógico, ¿sabes? Como hay un tipo que voy a romper un récord Guinness llorando y se quedó ciego, ¿sabes? Sí. Pasó en estos días. Y estoy que no, yo voy a hablar 40 horas, ya va, Sí, te puedes sí. morir, ¿sabes? Sí.
Sí, ahí tuvimos como que las coincidencias que hacen que las cosas sucedan bien. Que bueno, depende de lo que creas, dirás que bueno, Dios nos puso en el camino, o Alá, o las energías, lo que tú quieras. Pero en ese periodo previo, 2 semanas antes, 3 semanas antes a Juan le da COVID, 2 semanas antes a mí me da COVID. Imagínate. Eso nos hizo conectar con un grupo de personas. La doctora que nos atendió, que muy querida por nosotros, cuando le contamos que no, sácame este COVID de encima porque yo en 2 semanas tengo que hacer 40 horas. Claro. Y ella le dijo, ok, yo entiendo que ustedes van a hacer 40 horas y voy a asumirlo. Como doctora no debería permitirlo, Imagínate. Sí. pero entonces vamos a hacer algo. Vamos a tener un equipo con ustedes todo ese tiempo. Y de hecho es importante destacar ese punto, que en toda nuestra planificación, Nunca. creo que nosotros cubrimos todos los aspectos, guiones, invitados, técnicos, pero la parte médica nunca estuvo contemplada, porque bueno, en verdad no, 40 horas que nos puede pasar. Y realmente cuando sucede esto que John de COVID y empezamos a escuchar y empezamos a contar lo que queremos hacer, yo recuerdo más anécdotas muy personales que a mí la doctora me decía, mira, lo que ustedes van a hacer no es cualquier cosa. Porque yo como médico te puedo decir que en nuestra carrera de formación, cuando tú haces pasantías, uno pasa 30, 35 horas en las guardias. Y yo te puedo contar anécdotas, y de hecho esta siempre la comento, y además me pasó. Ella me decía, yo te puedo dar con evidencia lo que al cerebro le pasa después de 30 horas sin dormir. Y además te lo puedo decir porque yo lo viví cuando hacía guardia. Y ella, una de las cosas que decía es que después de que tú pasas la hora 30, 35, dice, puede que comiences a alucinar. Las alucinaciones son probables. Wow. Y a mí me pasó, y este cuento lo he echado internamente muchas veces, pero nunca abiertamente para el público, a mí me pasó que en la hora 38, o sea, de la 37 para la 38, que es cuando tuvimos a Valentina, o sea, eso fue para mí uno de los momentos donde yo físicamente peor me sentía. Literalmente estabas a minutos de romper el récord y es donde más presión sentías. De hecho, Claro, emocionalmente. yo desde ese día, yo no uso, yo tenía un reloj todo el tiempo que te mide el corazón. Ya yo no lo uso porque me quedé traumado por eso. Y en ese Todo el momento tiempo estabas viendo otras todo el palpitaciones. tiempo lo veo. Y en ese momento yo siento que John está conversando con Valentina y yo estoy hiper ido y de repente veo, como trato de hacer foco, y veo que John está hablando con Valentina en inglés. Y yo digo, ¿pero por qué están hablando en inglés? Pero John y Valentina, ¿por qué están hablando? Y fueron fracciones de segundo donde a mí me tomó como darme cuenta de que en ese momento yo estaba como ido, alucinando, el nombre que le quieras poner. Pero eso pasó. Y, por ejemplo, John, A mí- porque lo cuente, el tema de la atención fue... Sí, antes de empezar nos tomaron como las medidas generales del cuerpo. Nos tomaron la tensión y a mí me tomaron la tensión y la tensión, como todos saben, de estar 9, 13 por ahí. Y yo la tenía que sí 13, 18. Altísima. Ok. Esa fue la primera hora, ¿no? Entonces, este equipo lanzó puso en la locación como puso en la locación como una especie de laboratorito improvisado donde había tensiómetros, donde había Una pequeña clínica, ¿verdad? casi que una cliniquita. Entonces me dieron unas pastillas y desde ese momento hasta la hora 40 mi tensión estuvo totalmente en 18. Siempre, constantemente. Pegado. Y las doctoras me decían, tranquilo, tú estás bien, pero cuando se volteaban atrás, uy, hay que estar pendiente, me ponían pastillas sublinguales, me daban medicinas constantemente para tratar de manejarla, porque la otra cosa es que era, como nosotros hicimos un compromiso de que no es que era que tú hacías 12 horas, yo me voy a dormir, tú haces 12, no, nosotros los dos vamos a estar las 40 horas. Ok. Entonces de pronto había una conversación que o sea, era difícil gestionar la conversación con el agotamiento. Sí. Entonces estar afuera era como que, no, pana, Era dejar atiéndeme solo al otro. rápido. Era dejar solo al otro. Atiéndeme rápido porque necesito irme para allá. Y nosotros nos sacaban cada ratico a medirnos la atención. John, vacílate esto.
Me creería si te digo que ya se hizo la edición de este año de la convención más importante de los streamers del mundo. Algo leí de eso, Juan, el TwitchCon, que es más o menos así como el Comic Con, pero con mucho más luces RGB. Yo creo que esa es la mejor descripción posible de ese evento. Ahora, si eres streamer o consumes mucho de su contenido, todo lo que pasó ahí te interesa. ¿Por qué? Se anunciaron muchas cosas nuevas para los creadores y para los consumidores. Bueno, cosas como, este año se van a hacer mucho más eventos online. Se va a crear una nueva ventana de Discovery para que conozcas nuevos streamers. Y además se van a poder dejar más clips fijados en el perfil. De pana que ahora es el mejor momento para hacer streaming en internet. ¿Y cómo me cuesta convencerte para conectarnos todos los jueves a las 4:30 en nuestro canal de Vacílate Este, que hacemos un streaming para jugar Kahoot, y como me cuesta muchísimo? Vean, si no te gusta que te esté cayendo a pollazos, vean el clip aquí. Además se encontraron demasiados creadores allá, así que lo mínimo que podemos esperar es que hagan colaboraciones juntos. Juan, ¿y te enteraste si fueron venezolanos? Porque me hubiera gustado ir. Obviamente porque los venezolanos estamos en todas partes. Y una de ellas fue Fairly Gap, que en sus redes mostró todo lo que estaba pasando. Hay que apoyar los streamers locales, Juan, hay que apoyarlos. John, incluido nosotros. Sí, que estamos en radio y televisión y también en streaming, los jueves a las 4:30 en nuestro canal de YouTube, Twitch, y Facebook, todas esas cosas. Dominando al mundo, compadre. Para mí el break fuerte fue cuando por ahí a la hora 37, 38, ya voy al baño. Cuando termino de ir al baño digo, bueno, listo, me voy para mi casa porque ya estoy listo. Y digo, no, todavía falta. Y ahí fue como que, wow. Pero mira, hay un dato que también lo hemos conversado mucho internamente. Y creo que vale la pena decirlo aquí. Hubo un momento, o sea, como yo tuve su momento de quiebre, en verdad, en la hora, sí, como 36. Pero hubo un momento donde los dos entramos en un hueco muy profundo y vino dado por un muy buen gesto y con una muy buena intención del equipo de producción, porque ellos cuando Se llegamos... están riendo. Las cámaras no lo ven, pero todos se están riendo Porque- ahora mientras Juan dice Pero mira esto. lo que sucede. Cuando llegamos a la hora 10, el equipo de producción nos pone un cartel con muy buen mood y con muy buena intención. Es decir, chicos, ya vamos por la hora 10. En ese momento, como nosotros lo interpretamos, es what? O sea, yo siento que tengo 37 horas y tú me estás diciendo en ese cartel que faltan 3 veces más lo que yo he hecho esta hora. Y en ese momento, yo personalmente entré en un hueco que me costó salir unas 2-3 horas. Oh. Y eso nos pasó a los dos, porque ya en ese momento dijiste, ya, esto no es juego. O sea, apenas, como lo interpretamos nosotros, apenas llevamos 10 horas. ¿Y sabes qué me pasó a mí? Que yo la noche anterior no pude dormir tampoco. O sea, estaba como pensando, estaba como muy activo mentalmente. Oye, cuando pase esto, ¿qué pasa esto? Oye, hay que controlar esto, tengo que preguntarle a Valeria esto, mira, tal cosa. Oye, a esta persona podemos abordarlo por acá. O sea, estaba como recapitulando todo lo que podría pasar. Entonces no descansé apropiadamente. Además que para John, pasar ¿te acuerdas que a ti el día antes, hecho un video que ayer yo lo estaba viendo, a John el día antes de grabar se le fue la voz? Y te tuvieron que inyectar, sí. inclusive esteroides para que se te desinflamaran Estrella las cuerdas dice que vocales. sí, que fue Él así. había perdido No me la voz acordaba el de día eso. antes. Él había perdido, y le tuvieron que inyectar esteroides para que se le desinflamara la garganta. Oh. Entonces sí, desde el aspecto físico fue un reto, pero el aspecto mental fue más duro todavía. No, de verdad, toda mi admiración por lo que hicieron, además a cómo se prepararon. Hace 365 días estaba pasando ese momento en la mañana que fue épico, en ese momento en la madrugada que fue épico. Maravilloso. Callayo estaba tocando, tal, termina todo esto, hay todo un agotamiento y se van a sus casas. Descansa, celebran, los demás todos celebran. Ocurre como este momento, esta épica, que es increíble. Pero un año después... Me costó dormir también esa noche. Pero un año después, Vacílate Esto podcast. Ajá. Porque además estamos hablando de que todo este proyecto es parte de la misma sinergia que ocurre Sí. con todo el patio contenido, con todo lo que está haciendo el equipo de Vacílate Esto, incluso gente de otros equipos. Les pregunto a ustedes, ¿cómo sienten ese impacto como equipo creativo? No solamente para proyectos futuros, sino como engranaje. En cada cosa que inventamos, porque es algo que nos caracteriza, que necesitamos estar inventando cosas todo el tiempo, es increíble como, no quiero decir que antes no, pero después el podcast externo es, ok, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene? Porque de alguna manera como equipo te dices, ok, yo puedo con todo. Claro. Mi pregunta es, ¿ustedes sienten que hay un cambio que en la forma en cómo ahora se comunica en Venezuela? A nivel de marcas. Sí.
Tendría que serte honesto. Sí. Es muy difícil englobarlo, ¿no? Pero creo que la pandemia obligó a muchas marcas a hacerlo diferente. Entonces, si tú me preguntas el segundo año de la pandemia, el primer año de la pandemia, había muchas marcas intentando cosas bastante diferentes. Post pandemia creo que retrocedimos. Ok. Post pandemia creo que retrocedimos a buscar los espacios tradicionales donde el ecosistema de marketing nacional se siente más agradado. Y también la necesidad de salir a la calle. Es decir, después de 2 años metidos en casa, las marcas como que quieren estar presentes en experiencias. Y esas experiencias y esa comunicación se parecen más a lo que se hacía antes que a lo que se necesita hacer ahora. Sigue siendo muy difícil para los creadores y para los proyectos nuevos conseguir confianza de los anunciantes y de las marcas. Sigue siendo muy difícil que una marca entienda una forma de comunicar más allá de la exposición explícita comercial. Yo creo que todavía nos queda mucho camino. Ahí yo que lo hablo desde global, ahora yo te lo hablo como desde la marca Vacílate Esto. Una de las cosas que nosotros siempre decimos, y bueno, y que yo creo mucho también desde el nivel personal, es que cuando tú haces algo honesto, la honestidad se siente. Hay algo que es fundamental, que yo también siento que hay como un vacío narrativo para el venezolano, que en este momento más el espectador, el consumidor, el televidente, o sea, el que está frente a la pantalla, donde se quiere sentir identificado desde una narrativa propia para ellos. O sea, a mí me pasa, por lo menos, me pareció burda e interesante, por lo menos el fenómeno que ocurrió con Teresa Carreño. Sí. O sea, la cantidad de reproducciones Sí, que eso tuvo, eso habla de otra cosa, eso habla de muchas De cosas. reproducciones, pero luego que llegaba en todos los grupos de WhatsApp de todos los Sí. los condominios del edificio. Y por otro lado, cuando tú miras qué fenómeno es eso, tienes Teresa Carreño y puedes analizar lo que pasó con Cancerbero, entonces también empiezas a darte cuenta de que hay unos paradigmas comunicacionales que en este momento se están rompiendo. Y yo siento que requieren esfuerzos, espacios como estos, para que se abran esas discusiones, porque no necesariamente están dadas de forma tan visible. O sea, y no está mal, ojo, cuando digo esto, porque es nuestra contemporaneidad. Pero Es ¿sabes lo que qué? está ocurriendo. Pero eso tiene complejidad, Ali, porque claramente las personas tienen intereses diferentes y hay temas que le interesan más. Y cuando tú estás focalizado sobre un tema de interés, es mucho más probable generar sinergias y empatías. Totalmente. Es decir, si tú estás hablando todo el tiempo de Teresa Carreño y entonces luego le metes a Sucre y le metes a Bolívar, ya empiezas a empatizar con un grupo de personas que le interesan estas cosas. Pero luego a esa persona que le metiste a Teresa Carreño le metiste a Capela. Claro, Y después le metiste Mario Bros. claro. Y después le metiste Barbie. Y después le metiste Pokémon. Y después le metes el mango gigante de Cojedes. Entonces tú dices, ya va, ¿cómo va a generar esto interés en este grupo de personas y no rechazo? Tiene complejidad. Y luego tiene complejidad de entender de que en nuestro ecosistema hay gente de Venezuela, pero por ejemplo en YouTube nuestra comunidad más grande es mexicana. Es decir, entonces ¿cómo haces transversal esa narrativa? Luego es como la gente lo interpreta. Claro. Porque, por ejemplo, a mí, yo siempre digo, yo no me gustaría para nada que nos etiqueten como personas que pretenden enseñar a alguien. No. De hecho, nosotros nos categorizamos como en el tema de fun educating. Sí, hay un tema de educación, pero que sea divertido, pero es más de dar a conocer cosas que probablemente no sabías desde otro punto de vista, pero no que nosotros somos lo que sabemos y te queremos imponer, queremos educarte. Pero lo que sí nos sucede con cierta frecuencia es que hay personas, recuerdo hace poco estaba en Margarita y estaba en una call y la persona se voltea y dice, es que yo he aprendido con ustedes más de los 5 años que tengo en la universidad. Esto dice, no es nuestra intención, o sea, en verdad para nada. Y además la responsabilidad que eso significa. Conlleva una responsabilidad absoluta. Porque a veces que nosotros hacemos abordajes de cosas que están Sí, no basadas en la verdad. Exactamente. Claro. Que también ha sido un tema Sí, en la claro. evolución del producto, donde tú dices, bueno, ok, esto que vamos a decir, le tenemos que poner la etiqueta, es que es una teoría, o sea, tú no lo asuman como una verdad. Genial, genial. Mire, yo les voy a decir algo, honestamente. O sea, yo creo que en la historia venezolana hay un montón de hechos que pasan solapados, hechos que fueron muy importantes. Cosas como, o sea, yo tengo infinidad de historias sobre eso. Y yo agradezco vivir en este tiempo porque existen fenómenos como la digitalización que permiten dejar comprobantes, así sea unas huellas sobre esas experiencias y que fueron.
Para mí de verdad es un orgullo de que exista 40 horas de un relato de una visión de Venezuela con un esfuerzo de un equipo titánico que estuvo detrás para hacerlo, que fue increíble durante todo ese proyecto, con ustedes delante poniendo en riesgo su vida para hacer eso y que además esté en una disposición, y no digo esto como para que se pongan sentimentales, sino lo digo porque esté en una disposición que desde un proyecto, desde el propio país, con nuestro impulso, dejar una huella para el resto del mundo. Para mí eso es algo que se agradece como venezolano y se agradece este tiempo. De verdad yo me siento sumamente orgulloso de haber sido parte de eso, de verdad. De además que cuando lo mira uno en perspectiva, son cosas que las energías y la vida te conectan porque no es casual las otras cosas que también hemos hecho y hemos compartido en otros momentos. Sin duda. Y creo que eso es donde radica ser venezolano. Yo creo que ser venezolano no es simplemente el cúmulo de números, frases y datos, sino realmente esas experiencias que construyen y hacen esto que termina consolidando nuestra identidad. La construcción de un país se hace todos los días, levantándose, teniendo la expectativa de llevar eso un paso más lejos. Sí. Y de verdad, muchas gracias de que ustedes le ponen esfuerzo y dedicación a que todos los días eso se hace. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Ali, por además acompañarnos ese día, acompañarnos hoy al equipo y a las personas que vayan a ver este episodio. Y yo creo que al final del día, lo que termina el podcast eterno y lo que sigue Vacílate de esto es las ganas de querer hacer más. Porque cuando agradecemos a todo el equipo y todo, o sea, al final del día esto es trabajo. O sea, pero es una capa de trabajo que es un trabajo que tiene una capa diferente. Es un trabajo que tiene una capa de involucrarse con un proyecto más ambicioso, que además nos interesa, que nos apasiona, que no es simplemente un trabajo de horario, sino es de involucración, de compromiso, de emoción y de orgullo. Claro. Y ese orgullo luego te hace sentir orgullo por eso que es tu trabajo, pero ese que fue tu producto y eso que estás haciendo aquí en este país. Que yo creo que, sin desmeritar a nadie ni que esté fuera, hacer qué tal, pero los que nosotros vivimos acá sabemos todas las cosas que atravesamos y las cosas que logramos aquí nos dan una potencia emocional muy fuerte. Y ese fue, yo creo que el objetivo cumplido de haberte traído como tercero dentro de esta conversación, porque es muy diferente también. Obviamente todo el equipo sabe lo que se logró, todo el equipo sabe lo que se sufrió, pero escucharlo de un externo no solamente hoy a nosotros nos ayuda como a verlo desde otra perspectiva, sino me llena de muchísima satisfacción que el equipo escuche también lo que ellos lograron con todo el esfuerzo. Sí, porque vale, no fue un trabajo individual, fue un trabajo de todos. Así que gracias por estar aquí, Ali. No, de verdad, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. No, vale, un fuerte aplauso, vale. Hay que darlo. Nosotros solemos cerrar diciendo, yo soy John Da Silva, @JohnSnacks. Yo soy Ali Morales, a Morales Piso y un 2 de números en todas las redes sociales. Soy Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y esto fue el episodio de celebración de Vacílate Esto. Podcast eterno. Gracias, Llévatelo. gente.